Apreciados hermanos, otra vez estamos aquí en la casa de nuestro Señor estudiando este nuevo folleto, Educación, la educación. Esperamos que este folleto sea una bendición para cada uno de nosotros. La primera lección es la educación en el jardín del Edén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros que nos estás dando esta oportunidad para estar junto contigo estudiando tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y queremos que ese amor se refleje en el entendimiento de tu palabra y que nos ayude a hacer decisiones de vida eterna. Cuida a nuestras familias, Señor. Bendice a nuestros hijos y ayúdanos en nuestra salud física, mental y espiritual en estos momentos difíciles que estamos pasando. En el nombre de Jesús, amén. La educación en el jardín del Edén. El versículo de memoria bien corto, Job 36, 22. Miren lo que dice. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Este versículo tiene dos partes importantísimas. La primera, he aquí que Dios es excelso en su poder. Ya, Él es poderoso. Él es el creador de todo lo que existe aquí en la tierra y en el universo. Él es omnisapiente, omnipoderoso. Él es alguien que con una palabra puede hacerlo todo. Y lo hizo. Miren lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es, ¿qué cosa? Excelso en su poder. Él puede y Él ha creado. Miren lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios, todo lo que había hecho es bueno en gran manera. Y en ese bueno en gran manera está el hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No puede ser de otra manera. Era bueno en gran manera porque era la imagen de Dios. Creó a su imagen, a la imagen de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios creó al hombre a su imagen, bueno en gran manera. ¿Y qué más hizo Dios? ¿Qué más es Dios? No solamente es el creador del universo, no solamente Él creó a Adán y Eva, creó todas las cosas buenas en gran manera. Miren lo que dice el versículo de memoria. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Qué enseñador? No solamente es poderoso para crear, sino también es un maestro. Él creó al hombre a su imagen y Dios fue el primer maestro. ¡Qué buen maestro fue Dios! ¡Qué buen maestro! Miren lo que dice Job 35, 10 y 11 de este maestro. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Ese es nuestro Dios. No solamente es nuestro creador, el creador del ser humano que lo hizo bueno en gran manera, sino también que Él enseña a los seres humanos a ser más sabios. Ese es nuestro creador, ese es el maestro. ¿Qué más hizo Dios? ¿Qué más hizo el maestro? Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién puso en el Edén? Al hombre. Entonces el jardín del Edén fue el aula
en ese momento, fue el curso, fue donde Adán y Eva debían recibir su instrucción. Y no solo eso, miren lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Lo puso dónde? En el huerto del Edén. ¿A quién? Al hombre. Entonces Adán y Eva eran los alumnos de esa clase. Y miren lo que hizo Dios. Como un buen maestro, todos los buenos maestros saben que se tiene que tener algunas cosas importantes en el aula para que tenga éxito. Miren lo que hizo Dios. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces el libro de texto allá en el Edén era ¿qué cosa? La naturaleza. Dios les dio a los animales, ahí está, investiguen, pónganles nombre, pónganles lo que les corresponde, pónganles nombres. Luego les dijo, miren, para que lo labrara y lo guardase. Tienen que cuidar de su aula. El buen maestro dice eso a sus alumnos, cuiden su aula. Aquí vamos a estar mucho tiempo. En este lugar vamos a vivir una buena cantidad de nuestro tiempo y hay que cuidar nuestra aula, igual que en el Edén. Y para tener éxito en la escuela, el buen maestro pone algunas cosas interesantes. Miren lo que dice Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Reglas. La clase, el aula que no tiene reglas, el maestro que no pone reglas, está perdido. Está perdido. ¿Por qué? Porque todos tenemos que seguir ciertas reglas para alcanzar el éxito. Tenemos que seguir ciertas reglas. En primer lugar, les da decisiones. Ok, tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir entre dos cosas. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tienes que decidir. Tienes que hacer uso de tu facultad de elección. Tienes que decidirte. No te impongo. Aquí están las reglas. Aquí están las reglas que si las sigues vas a tener éxito. Y si no, aquí hay consecuencias también, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tienes tus reglas, tienes que decidir, y hay las consecuencias para esas decisiones. Y estamos hablando de un buen maestro. ¿Qué hace un buen maestro? ¿Qué hace un buen maestro? Miren lo que hizo Dios. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Dio ejemplo. Él dio ejemplo. Antes de dar otras reglas, Él dijo qué cosa. Esto es lo que se hace. Reposó. Reposó, dijo, ok, vean lo que hago. A diferencia de algunos maestros que dicen, ¿qué cosa? Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Qué diferencia? Él es el maestro de excelencia. Él lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Darles ejemplo. Y Él reposó el séptimo día. Y después de reposar, ¿qué hizo? Después de reposar, les dijo, Génesis 2,
3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces sí les dio el precepto, entonces sí él bendijo al día sábado. Y después en los 10 mandamientos que dijo él, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces este es un buen maestro que primero da el ejemplo y después ¿qué cosa? Y después el precepto. Y lo mismo hace con nosotros. Cuando Él nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, Él no lo dice solamente por precepto, solamente por mandamiento, sino Él lo dice porque Él ha vivido antes eso. Porque Él ha hecho eso antes. Él nos ha amado a nosotros desde el comienzo. Porque Él nos ama, porque Él nos ha dado su ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, por ese su amor, por ejemplo, yo te he amado primero, y ahora amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro Dios, ese es el gran maestro. Primero mi ejemplo y luego ¿qué? Luego el precepto. Eso van a hacer. Miren lo que dice Génesis 3:1. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Aquí teníamos el aula perfecto, la enseñanza perfecta, pero hay problemas a veces. Miren lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Increíble. Solamente una palabra cambia la situación. No. ¿Qué había dicho Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y cómo cambió esta situación el enemigo? Solamente no. No comáis de todo árbol del huerto. Una palabra. Una palabra puede llevar al error de la vida. Solamente una palabra. Pero estamos en el aula perfecta. Adán y Eva eran inteligentes, habían comprendido lo que Dios les había enseñado o no habían comprendido. Vamos a ver, Génesis 3:2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Comprendió o no comprendió? Sí, comprendió. Y Eva desmintió a la serpiente, dijo, no, esto es lo que realmente ha dicho Dios. ¿Y qué ha dicho Dios? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo, no comeréis. ¿Supo o no supo lo que Dios le había dicho? Inteligente. Supo. Pero a veces cuando nosotros somos muy inteligentes, añadimos algo a lo que dice la palabra de Dios. Añadimos algo y miren lo que ella dijo, ni le tocaréis. ¿Le había dicho Dios ni le tocaréis? ¿Está eso en el precepto? No. Es que nosotros somos campeones para añadir a la Escritura. Somos campeones para añadir algo más de acuerdo a lo que yo pienso. Yo pienso que es muy inteligente, pero qué pena. Ella comenzó a añadir algunas cosas. ¿Y qué? Para que no muráis. Comprendió, pero fue un poquito más allá de lo que Dios le había dicho. Y miren lo que pasó en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Ok, ¿quieres razonar? Vamos a razonar. Vamos a razonar. Sí,
Él te ha dicho qué cosa, para que no muráis, ¿verdad? No vas a morir. No vas a morir. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver eso? Ya, como era inteligente, como estaba añadiendo alguna cosa más, entonces ella podía estar en ese conflicto. Ella podía estar caminando en un momento muy difícil de su vida. Estaba jugando ¿con quién? Con el enemigo. Entonces se entromete el engañador. Se entromete el engañador. Y Génesis 3, 5 al 6 dice, si no sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Si no sabe, dice, sabe Dios. No, Dios es egoísta. Dios es egoísta, no quiere que tú seas como Él. No quiere que tú seas como Dios. Pero la mujer ya había estado en ese conflicto de razonamientos y perdió lo que Dios realmente le había hecho, lo que le había dado. ¿Era o no era semejante a Dios? Adán y Eva, ¿eran o no eran? Claro que sí. Miren lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Eran como la imagen de Dios, eran semejantes a Dios, pero en ese su razonamiento falso, Adán y Eva perdieron esa perspectiva, perdieron la perspectiva de que Dios les había hecho a su imagen y semejanza. Y Satanás se encargó de ¿qué? De ayudarles a perder esa perspectiva y desear algo más. Y desear tanto que, sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Era o no era sabia? Pero a veces queremos algo más que el enemigo nos presenta. ¿Y luego qué? Y tomó de su fruto y comió y dio también ¿a quién? A su marido. Y dio a su marido. Y ahora a su marido, Adán, estaba también en esa perspectiva. ¿A quién amo más? ¿Amo más a Dios o a mi esposa? ¿A quién voy a obedecer? Otra vez viene la decisión. ¿Cuál comió así como ella? También hizo ejercicio de su libertad de elegir. Entonces, no debemos poner por alto el mensaje. No debemos poner por alto. Hay que estar con el mensaje bíblico tal como la Biblia dice. No debemos poner por alto el mensaje bíblico. Miren lo que dice Génesis 3:8. ¿Qué pasó después? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Qué pena, cometieron pecado. Y como cuando uno comete pecado, ¿qué sucede? Viene la culpa. Y cuando viene la culpa, uno se esconde, quiere esconder todo. Uno se esconde. Pero Génesis 3:9, ¿qué es lo que dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de amor, que no nos deja, que no dejó al hombre, fue y le buscó. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
y le hizo una promesa, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a enviar un Salvador, voy a enviar a alguien que salve. Y de ahí viene lo que es la verdadera educación después del Edén. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido esa conexión entre el hombre y Dios, se había perdido el propósito de la educación, de hacer crecer al hombre más y más a la imagen del Creador. Y Dios Jesucristo vino para salvar eso que se había perdido. Segunda Pedro 1:3, miren lo que resalta: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo quiere Dios que se vuelva a restablecer. Él nos ha llamado para tener conocimiento y excelencia de su gloria. ¿Y cómo? Miren lo que dice el versículo que sigue, 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, el propósito de la verdadera educación era que nosotros crezcamos, que el hombre que crezca a la imagen de Dios. Y ahora que perdió esa imagen de Dios en parte, el propósito de la educación actual debería ser que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, otra vez a lo que Dios se había propuesto. Él quiere salvarnos, Él quiere hacer de nosotros algo más, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces Jesús vino a recuperar lo perdido, lo que hemos perdido. Jesús vino a restablecernos y a que seamos parte de la naturaleza divina. Nos había creado a su imagen. Eso habíamos perdido y ahora Él quiere que volvamos a tener esa su imagen. Él desea que nosotros alcancemos lo mejor de nuestra vida para llegar a la salvación, pero el enemigo no nos deja libres. Miren lo que dice 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como introdujo Satanás su enseñanza con una palabra de error, encubiertamente. Igualmente va a haber problemas en nuestro tiempo y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuidado, dice. La verdadera educación quiere restablecer la imagen divina en nosotros, pero ¿quién se opone? ¿Quién se opone? El enemigo. El enemigo siempre se opone. Miren lo que dice Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuidado, dice, no se dejen llevar de doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado que sean como Eva, cuidado que sean como Adán. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es buena cosa seguir con lo que dice la palabra de Dios. Es buena cosa, no con otras cosas como lo hizo Satanás en el principio. Y detrás de todo esto hay dos cosas nomás que suceden en la vida. Dos cosas que pueden suceder. Miren lo que dice 2 Pedro 2:9. La primera cosa está en la última parte. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Cuidado. Cuidado con el engañador, cuidado con que nosotros nos desviemos de la verdadera educación. Cuidado, dice, si nosotros aceptamos el engaño, si nosotros aceptamos este problema que Satanás constantemente está tratando de inducirnos al mal que va a haber, habrá castigo en el día del juicio. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, si estamos en comunión con Él, si seguimos en contacto con Él, miren lo que dice la primera parte. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe. Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él ha venido a la tierra y con su ejemplo nos ha mostrado cómo vivir una vida cristiana. El propósito de la educación ahora es hacer que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Ojalá, mis hermanos, que nosotros podamos seguir en este propósito y podamos crecer y crecer en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.